Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la cuarta entrega de El signo de los cuatro. ¡4! La historia del hombre calvo. Seguimos al indio por un pasillo sórdido y vulgar, mal iluminado y peor amueblado, hasta llegar a una puerta situada a la derecha que abrió de par en par. Quedamos bañados por un resplandor de luz amarilla, y en el centro del resplandor se alzaba un hombre pequeño con la cabeza puntiaguda, una orla de pelo rojizo alrededor, y un cráneo calvo y reluciente que sobresalía del cabello como la cumbre de una montaña sobresale entre los abetos. Estaba de pie, retorciéndose las manos y con los rasgos de la cara en constante agitación. Tan pronto sonreía como ponía mal gesto, pero sus facciones no quedaban en reposo ni un instante. La naturaleza le había dotado de un labio colgante y una hilera demasiado visible de dientes amarillos e irregulares que procuraba ocultar sin mucho éxito pasándose la mano por la parte inferior de la cara. A pesar de su prominente calva, daba la impresión de ser joven y, de hecho, acababa de cumplir 30 años. «A su servicio, señorita Morstan», repitió varias veces con su voz aguda y penetrante. «A su servicio, caballeros. Por favor, pasen a mi humilde Sancta Sanctorum. Un pequeño rincón, señorita, pero amueblado a mi gusto. Un oasis de arte en el ruidoso desierto del sur de Londres». Todos nos quedamos asombrados por el aspecto de la habitación a la que nos invitaban a pasar. Parecía tan fuera de lugar en aquella fúnebre casa como un diamante de la mejor calidad en una montaña de latón. Las paredes estaban cubiertas por espléndidas cortinas y deslumbrantes tapices, recogidos aquí y allá para dejar sitio a algún cuadro lujosamente enmarcado o a un jarrón oriental. La alfombra, de colores ámbar y negro, era tan blanda y tan gruesa que los pies se hundían agradablemente en ella, como en una capa de musgo. Dos grandes pieles de tigre extendidas sobre la alfombra acentuaban la impresión de lujo oriental, a la que contribuía un enorme narguile colocado sobre una esterilla en un rincón. Una lámpara de plata con forma de paloma colgaba de un cable casi invisible en el centro de la habitación. Al arder, impregnaba el aire de un aroma sutil. «Soy Tadeusz Sholto», dijo el hombrecillo sin dejar de temblar y sonreír. «Ese es mi nombre. Usted, naturalmente, es la señorita Morstan. ¿Y estos caballeros?» «Este es el señor Sherlock Holmes y este el Dr. Watson». «Un médico, ¿eh?», exclamó muy excitado. «¿Ha traído su estetoscopio? Podría pedirle, tendría la amabilidad de... Tengo serias dudas acerca de mi válvula mitral, y si fuera tan amable... En la aorta puedo confiar, pero me gustaría conocer su opinión sobre la mitral». Le ausculté el corazón como me pedía, pero no escuché nada anormal, aparte de que era evidente que sufría un ataque extremo de miedo, ya que temblaba de pies a cabeza. «Parece normal», dije. «No tiene por qué preocuparse». «Tendrá que perdonar mi ansiedad, señorita Morstan», dijo en tono afectado. «Tengo muy mala salud y hace tiempo que sospechaba de mi válvula. Si su padre, señorita Morstan, no hubiera sometido su corazón a tantas tensiones, tal vez estaría vivo todavía». Me dieron ganas de cruzarle la cara allí mismo de tanto que me indignó su cruel e innecesaria alusión a un tema tan delicado. La señorita Morstan se sentó completamente pálida. «Siempre tuve la corazonada de que había fallecido», dijo. «Puedo darle toda la información al respecto», dijo él. «Y lo que es más, puedo hacerle justicia. Y lo haré, diga lo que diga mi hermano Bartholomew.
Me alegro de que hayan venido sus amigos, no solo para escoltarla, sino también para que sean testigos de lo que me dispongo a hacer y a decir. Entre los tres podremos hacer frente a mi hermano Bartholomew. Pero que no intervengan extraños, ni policías ni funcionarios. Podemos arreglarlo todo perfectamente entre nosotros, sin ninguna interferencia. Nada molestaría tanto a mi hermano Bartholomew como la publicidad. Se sentó en un canapé bajo y nos miró inquisitivamente, sin dejar de guiñar sus ojos azules, miopes y acuosos. Por mi parte, dijo Holmes, lo que usted vaya a decirnos quedará entre nosotros. Yo asentí para mostrar mi conformidad. Perfecto, perfecto, dijo Sholto. ¿Le apetece un vaso de Shanty, señorita Morstan? ¿O de Tokay? No tengo ninguna otra clase de vino. ¿Quiere que abra una botella? ¿No? Muy bien. Confío en que no pondrá objeciones al tabaco, al balsámico olor del tabaco oriental. Estoy un poco nervioso y mi narguile es para mí un sedante maravilloso. Aplicó una cerilla a la gran cazoleta de la pipa y el humo burbujeó alegremente a través del agua de rosas. Los tres nos sentamos en semicírculo, adelantando la cabeza y apoyando la barbilla en las manos, mientras el extraño y tembloroso hombrecillo, de cráneo puntiagudo y reluciente, aspiraba inquietas bocanadas en el centro. Cuando decidí comunicarle todo esto, dijo, podría haberle dado mi dirección desde un principio, pero tuve miedo de que no hiciera caso de mis condiciones y trajera a usted a gente desagradable. Así pues, me tomé la libertad de concertar una cita de manera que mi sirviente Williams pudiera verlos antes. Tengo completa confianza en su discreción y le ordené que si no quedaba satisfecho, no siguiera adelante. Tendrá que perdonarme estas precauciones, pero soy un hombre de costumbres reservadas e incluso podría decir de gustos refinados, y no hay nada tan antiestético como un policía. Me repugnan por naturaleza todas las manifestaciones de burdo materialismo. Casi nunca entro en contacto con la masa vulgar. Vivo, como usted ve, rodeado de una cierta atmósfera de elegancia. Podríamos decir que soy un mecenas de las artes. Son mi debilidad. Ese paisaje es un auténtico corot. Y aunque un entendido podría sentir ciertas dudas acerca de ese Salvatore Rosa, con ese Bouguereau no puede caber la menor duda. Me encanta la escuela francesa moderna. Perdone usted, señor Sholto, dijo la señorita Morstan, pero he venido aquí a petición suya para enterarme de algo que usted desea contarme. Es ya muy tarde y me gustaría que la entrevista fuera lo más breve posible. En el mejor de los casos, creo que nos tomará algún tiempo, respondió él, porque naturalmente tendremos que ir a Norwood a ver a mi hermano Bartholomew. Podemos ir todos y trataremos de convencerlo. Está muy enfadado conmigo por haber tomado la iniciativa que me parecía más justa. Anoche tuvimos unas palabras bastante fuertes. No pueden imaginar lo terrible que se pone cuando está furioso. Si vamos a ir a Norwood, tal vez convendría salir ya, me atreví a sugerir. Sholto se echó a reír hasta que las orejas se le pusieron completamente rojas. Así no adelantaríamos nada, exclamó. No sé lo que diría si me presentara con ustedes así, de repente. No, tengo que prepararles, explicarles cuáles son nuestras respectivas posiciones. En primer lugar, debo decirles que hay ciertos detalles de la historia que yo mismo ignoro. Solo puedo explicarles los hechos hasta donde yo los conozco. Como ustedes habrán adivinado, mi padre era el mayor John Sholto, del ejército de la India. Se retiró hace unos 11 años y se instaló en Pondicherry Lodge, en Upper Norwood. En la India le había ido bien, y trajo de allá una considerable cantidad de dinero, una gran colección de valiosas curiosidades y un equipo de sirvientes nativos. Con todos estos recursos se compró una casa y vivió con todo lujo. Mi hermano gemelo, Bartholomew, y yo éramos sus únicos hijos. Recuerdo muy bien la sensación que provocó la desaparición del capitán Morstan. Leímos los detalles en la prensa y, como sabíamos que había sido amigo de nuestro padre, comentamos el caso con toda libertad en su presencia. Incluso participaba en nuestras especulaciones sobre lo que podía haber ocurrido.
Ni por un instante sospechamos que él estuviera al corriente del secreto, que solo él, entre todos los hombres, sabía que había sido de Arthur Morstan. Sin embargo, sí que sabíamos que sobre nuestro padre se cernía algún misterio, algún peligro concreto, porque le daba miedo salir solo y tenía empleados a 2 luchadores como porteros de Pontycherry Lodge. Williams, el que les ha traído aquí esta noche, era uno de ellos. En sus tiempos fue campeón de Inglaterra de pesos ligeros. Nuestro padre nunca nos dijo de qué tenía miedo, pero sentía una extraordinaria aversión hacia los hombres con pata de palo. En una ocasión llegó a disparar su revólver contra un hombre con pata de palo que resultó ser un inofensivo vendedor ambulante que iba de casa en casa. Tuvimos que pagar una elevada suma para silenciar el asunto. Mi hermano y yo pensábamos que se trataba de una simple manía de nuestro padre, pero los acontecimientos posteriores nos hicieron cambiar de opinión. A principios de 1882, mi padre recibió una carta de la India que le causó un gran sobresalto. Al abrirla, estuvo a punto de desmayarse en la mesa del desayuno, y desde aquel día estuvo enfermo hasta que murió. Jamás pudimos descubrir lo que decía aquella carta, pero mientras la tenía entre las manos pude ver lo breve que era y que estaba escrita con muy mala letra. Desde hacía varios años, nuestro padre padecía de dilatación del bazo, pero a partir de entonces empeoró rápidamente y hacia finales de abril supimos que no había esperanzas y que quería hacernos una revelación postrera. Cuando entramos en la habitación, estaba incorporado en la cama con ayuda de varias almohadas y respiraba con dificultad. Nos pidió que cerráramos la puerta y que nos situáramos uno a cada lado de la cama. Entonces, cogiéndonos por las manos, nos contó una historia extraordinaria con una voz quebrada por la emoción y el dolor a partes iguales. Voy a intentar repetírsela a ustedes con sus mismas palabras. Solo hay una cosa, nos dijo, que me pesa en la conciencia en este momento supremo. Es la manera en que me he portado con la pobre huérfana de Morstan. La maldita codicia, que ha sido mi principal pecado durante toda mi vida, la ha privado del tesoro cuando le correspondía por lo menos la mitad del mismo. Y, sin embargo, yo tampoco lo he aprovechado. Qué cosa tan ciega y estúpida es la avaricia. La simple sensación de poseerlo me resultaba tan agradable que no podía soportar la idea de compartirlo con nadie. ¿Veis esa diadema con cuentas de perlas que hay junto al frasco de quinina? Pues ni siquiera de eso fui capaz de desprenderme, aunque lo había sacado con la intención de enviárselo. Vosotros, hijos míos, le daréis la parte justa del tesoro de Agra. Pero no le enviéis nada, ni siquiera la diadema, hasta que yo haya muerto. Al fin y al cabo, hay quien ha estado tan mal como yo y se ha recuperado. Voy a contaros cómo murió Morstan, continuó. Llevaba años enfermo del corazón, pero no se lo había dicho a nadie. Yo era el único que lo sabía. Cuando él y yo estábamos en la India, por una extraña serie de acontecimientos, llegó a nuestro poder un importante tesoro. Yo me lo traje a Inglaterra, y cuando llegó Morstan, aquella misma noche vino derecho aquí a reclamar su parte. Vino andando desde la estación y le abrió la puerta al viejo y leal Lal Chowdhury, que en paz descanse. Morstan y yo tuvimos diferencias de opiniones sobre el reparto del tesoro y nos cruzamos palabras muy fuertes. En un ataque de ira, Morstan se puso en pie de un salto y, de pronto, se llevó la mano al costado, se le oscureció el rostro y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza con la esquina del cofre del tesoro. Cuando me incliné sobre él, descubrí horrorizado que había muerto. Me quedé un rato sentado y medio atontado, preguntándome qué podía hacer. Naturalmente, mi primer impulso fue pedir ayuda, pero me daba perfecta cuenta de que era muy probable que me acusaran de asesinato.
el que hubiera muerto durante una disputa, y la herida que tenía en la cabeza eran indicios muy graves en mi contra. Por otra parte, era imposible realizar una investigación oficial sin que saliera a relucir la historia del tesoro que yo estaba firmemente decidido a mantener en secreto. Él me había dicho que nadie en el mundo sabía dónde había ido. Me pareció que no había ninguna necesidad de que alguien lo supiera jamás. Todavía seguía dándole vueltas al asunto cuando levanté la mirada y vi a mi sirviente Lal Choudhar en el umbral de la puerta. Entró con sigilo y cerró la puerta con pestillo. «No temas, Sahib», dijo. «Nadie tiene por qué saber que usted lo ha matado. Esconderemos el cadáver y ¿quién va a enterarse?» «Yo no le maté», dije. Lal Choudhar meneó la cabeza y sonrió. «Lo he oído todo, Sahib», dijo. «Oí la pelea, oí el golpe. Mis labios están sellados. Todos están dormidos en la casa, lo sacaremos entre los dos». Y aquello bastó para convencerme. Si mi propio sirviente era incapaz de creer en mi inocencia, ¿cómo podía esperar que me creyeran 12 estúpidos tenderos formando parte de un jurado? Lal Choudhar y yo nos deshicimos del cadáver y, a los pocos días, todos los periódicos de Londres hablaban de la misteriosa desaparición del capitán Morstan. Os cuento todo esto para que veáis que no fue culpa mía. Sí soy culpable, en cambio, de haber escondido no solo el cadáver, sino también el tesoro, y de haberme quedado con la parte de Morstan, además de la mía. Por eso quiero que vosotros os encarguéis de reparar mi falta. Acercar el oído a mi boca. El tesoro está escondido en... En aquel instante su rostro sufrió una horrible transformación. Se le desorbitaron los ojos, se le desencajó la mandíbula y gritó con una voz que jamás podré olvidar. «No le dejéis entrar, por el amor de Dios, no le dejéis entrar». Los dos nos volvimos hacia la ventana que teníamos a la espalda, en la que nuestro padre tenía clavada la mirada. Una cara nos miraba desde la oscuridad. Pudimos ver su nariz blanqueada al aplastarse sobre el cristal. Era un rostro barbudo, con ojos feroces y crueles y una expresión de maldad concentrada. Mi hermano y yo corrimos hacia la ventana, pero el hombre había desaparecido. Cuando regresamos junto a nuestro padre, su cabeza se había desplomado y su pulso había dejado de latir. Aquella noche registramos el jardín sin encontrar ni rastro del intruso, exceptuando una única pisada bajo la ventana en un macizo de flores. De no ser por aquella huella, habríamos podido pensar que aquel rostro feroz era un producto de nuestra imaginación. Sin embargo, pronto tuvimos una nueva y contundente prueba de que alguna fuerza secreta actuaba a nuestro alrededor. Por la mañana encontramos abierta la ventana de la habitación de nuestro padre. Habían revuelto todos sus armarios y cajones y le habían prendido en el pecho un papel arrugado con las palabras «El signo de los 4». Jamás supimos lo que significaba aquella frase, ni quién podía haber sido nuestro misterioso visitante. Por lo que pudimos apreciar, no había robado ninguna de las pertenencias de nuestro padre, aunque lo había revuelto todo. Naturalmente, mi hermano y yo relacionamos el curioso incidente con el miedo que había atormentado a nuestro padre cuando estaba vivo, pero sigue siendo un completo misterio para nosotros. El hombrecillo se inclinó para volver a encender su narguile y estuvo unos momentos dando chupadas con expresión pensativa. Todos habíamos quedado absortos escuchando aquel extraordinario relato. Durante la breve descripción de la muerte de su padre, la señorita Morstan se había puesto pálida como un cadáver y, por un momento, temí que fuera a desmayarse. Sin embargo, se recuperó bebiendo un vaso de agua que yo le serví de una garrafa veneciana que había en una mesita. Sherlock Holmes estaba echado hacia atrás en su asiento, con expresión abstraída y los párpados medio cerrados sobre sus ojos relucientes.
Al mirarlo no pude evitar acordarme de que aquel mismo día se había estado quejando de las vulgaridades de la vida. Por lo menos aquí tenía un problema capaz de poner a prueba toda su sagacidad. El señor Tadeusz Sholto nos miró a todos, visiblemente orgulloso del efecto que había producido su relato, y continuó hablando entre chupada y chupada a su voluminosa pipa. Como podrán suponer, dijo, mi hermano y yo estábamos excitadísimos por aquel tesoro del que nos había hablado nuestro padre. Durante semanas y meses cavamos y registramos en todos los rincones del jardín y de la casa sin localizar el escondrijo. Era como para volverse loco, pensar que lo tenía en la punta de la lengua en el mismísimo instante de morir. La diadema que nos había enseñado daba idea del esplendor de las riquezas ocultas. Mi hermano Bartholomew y yo tuvimos algunas discusiones acerca de aquella diadema. Era evidente que las perlas tenían muchísimo valor, y él se resistía a desprenderse de ellas porque aquí entre nosotros también mi hermano tiene cierta tendencia al pecado de mi padre. Además, creía que entregar la diadema podía dar lugar a habladurías que al final nos meterían en apuros. Lo más que pude hacer fue convencerle de que me permitiera averiguar la dirección de la señorita Morstan y enviarle las perlas una a una, a intervalos fijos, para que al menos nunca más pasara necesidades. Fue una idea muy generosa, dijo nuestra acompañante emocionada. Ha sido usted muy amable. El hombrecillo agitó la mano en señal de negativa. Nosotros éramos sus albaceas, dijo. Así es como lo veía yo, aunque mi hermano Bartholomew no acababa de estar de acuerdo. Nosotros teníamos ya mucho dinero, yo no deseaba más. Además, habría sido de muy mal gusto tratar a una joven de manera tan mezquina. Le mauvais goût n'est no crime, como dicen los franceses, que tienen una manera muy fina de decir estas cosas. Nuestras diferencias de opinión sobre el tema llegaron a tal extremo que juzgué conveniente buscarme una casa propia, así que me marché de Pondicherry Lodge, llevándome conmigo al viejo Kid Mudgar y a Williams. Pero ayer mismo me enteré de que había ocurrido un acontecimiento de la máxima importancia. Se ha descubierto el tesoro. Al instante me puse en contacto con la señorita Morstan y ahora solo nos queda ir a Norwood y reclamar nuestra parte. Anoche le expuse mis opiniones a mi hermano Bartholomew, así que seremos visitantes esperados, aunque no bienvenidos. El señor Tadeusz Sholto dejó de hablar y siguió temblando sentado en su lujoso canapé. Todos quedamos callados pensando en el nuevo giro que había adoptado aquel misterioso asunto. Holmes fue el primero en ponerse en pie. Caballero, ha obrado usted bien de principio a fin, dijo. Es posible que podamos corresponderle en cierta manera arrojando algo de luz sobre lo que todavía está oculto para usted. Pero, como dijo hace poco la señorita Morstan, se hace tarde, y lo mejor será que resolvamos el asunto sin más dilación. Nuestro nuevo conocido enrolló muy parsimoniosamente el tubo de su narguile y sacó de detrás de una cortina un abrigo muy largo, con cuello y puños de astracán. Se lo abotonó hasta arriba a pesar de que la noche era bastante sofocante y completó su atuendo encasquetándose un gorro de piel de conejo con orejeras, de manera que no quedó visible parte alguna de su cuerpo, excepto su cara gesticulante y puntiaguda. Tengo la salud algo frágil, comentó mientras abría la marcha por el pasillo. Me veo obligado a vivir como un achacoso. El coche nos aguardaba fuera y era evidente que nuestro programa estaba organizado de antemano, porque el cochero arrancó inmediatamente a paso rápido. Tadeusz Sholto hablaba sin parar, con una voz que destacaba muy por encima del traqueteo de las ruedas. Bartholomew es un tipo listo, dijo. ¿Cómo creen que averiguó dónde estaba el tesoro? Había llegado a la conclusión de que tenía que estar en alguna parte de la casa, así que calculó todo el espacio cúbico de la casa y tomó medidas por todas partes, de manera que no quedaba por comprobar ni una pulgada. Entre otras cosas, descubrió que la altura del edificio era de 74 pies, pero que sumando las alturas de todas las habitaciones y dejando margen suficiente para los espacios entre ellas, que verificó haciendo sondeos, el total no pasaba de 70 pies.
Faltaban 4 pies por alguna parte. Solo podían estar en lo alto del edificio, así que abrió un agujero en el techo de yeso de la habitación más alta y allí efectivamente encontró un pequeño desván completamente tapiado que nadie conocía. En el centro estaba el cofre del tesoro, colocado sobre 2 vigas. Lo descolgó a través del agujero y allí lo tiene. Ha calculado el valor de las joyas en $500,000 de libras esterlinas como mínimo. Al oír aquella gigantesca cifra, todos nos miramos con los ojos desorbitados. Si podíamos hacer valer sus derechos, la señorita Morstan dejaría de ser una institutriz humilde para convertirse en la heredera más rica de Inglaterra. Cualquier amigo leal habría tenido que alegrarse ante semejante noticia, pero confieso avergonzado que me dejé vencer por el egoísmo y sentí que el corazón me pesaba como si fuera de plomo. Balbuceé unas cuantas y entrecortadas palabras de felicitación y me quedé abatido, con la cabeza gacha, sordo al parloteo de nuestro nuevo amigo. Decididamente, el hombre era un hipocondríaco sin remedio, y yo era vagamente consciente de que iba enumerando interminables series de síntomas y suplicando información acerca de la composición y efectos de innumerables potingues de charlatán, varios de los cuales llevaba en un bolsillo en un estuche de cuero. Confieso que no recuerdo ninguna de las respuestas que le di aquella noche. Holmes asegura que me oyó advertirle del gran peligro que supone tomar más de 2 gotas de aceite de ricino y que le recomendé estricnina en grandes dosis como sedante. Sea lo que fuere, lo cierto es que sentí un gran alivio cuando nuestro coche se detuvo con una sacudida y el cochero saltó a tierra para abrirnos la puerta. «Esto, señorita Morstan, es Pondicherry Lodge», dijo Thaddeus Sholto mientras le ofrecía la mano para bajar. El signo de los 4.